Bueno, aquí estamos para compartir con ustedes de la entrevista de la semana en su programa Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Hoy vamos a conversar con el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el coronel Roberto Hernández. Saludo, Roberto, bienvenido a Puntos Encontrados con Leandro Pérez. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Gracias, Leandro, por invitarme a este importante programa. Lo digo porque lo sigo y es un honor y un privilegio estar contigo y con todos los que... Bueno, el honor y el privilegio es para nosotros. Gracias. Roberto, anteriormente se hablaba de los modelos penitenciarios, el viejo y el nuevo. Me gustaría que usted nos enfocara de inicio cómo se produce esta fusión y cómo se ha ido cumpliendo lo que es la ley 131-21 que regula el sistema penitenciario y correccional de la República Dominicana, una vez ya usted asume esta responsabilidad. Sí, muy bien. Bueno, lo que se llamó hasta la promulgación de la ley 113-21 de abril del año 21, nuevo modelo de gestión penitenciaria se inicia en el marco de lo que le llamamos la transformación y reforma de las cárceles del sistema penitenciario en República Dominicana en el 2001, gobierno del presidente Hipólito Mejía, con un grupo de personas que trataron el tema y con algún tipo de asesoría también internacional en ese aspecto. Se ha producido un recorrido de años en donde en la actualidad tenemos 22 centros más 3, que son 25. Cuando digo 22 más 3, es que hay 22 centros reformados en donde no hay hacinamiento. Hacinamiento es cuando las personas Esos son no tienen... los centros llamados modelos. Sí, los de lo que se llamaba el nuevo modelo. Y entonces los 3 son también centros penitenciarios, pero de detención provisional. Entiéndase, la carcelita que le llaman de Ciudad Nueva está bajo el control de vigilantes de tratamiento penitenciario. Ya las cosas que se veían y que la sociedad se preocupaba sobre ello, hablando de corrupción, de privilegios y demás, no se dan ahí. De igual manera, la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago y una en San Luis para poder dar servicio a la provincia Santo Domingo y fundamentalmente la zona oriental. Hay noticias nuevas que estamos abriendo otra. Probablemente el próximo mes se abra otro centro de detención provisional en Batey Bienvenido. Eso es para resolver un tema que la población, mucha parte de la población conoce, de que hubo una resolución de un tribunal en donde manda a cerrar una oprobiosa carcelita que hay ahí en Santo Domingo Oeste, Bella Colina. Entonces, la Procuraduría General de la República y la Dirección de Servicios Penitenciarios prepararon un centro para también darle dignidad a las personas que están en detención provisional en Santo Domingo Entonces, Oeste. estas cárceles ya van tratando de regular la situación de los preventivos. Bueno, lo que es, sí, correctamente, o sea, darle dignidad a el que está privado de libertad y en este caso a los que están en prisión provisional preventiva esperando una resolución para ir a un... O es sencillamente aquellos que son detenidos en lo que se le conoce la medida de coerción, lo tienen detenido ahí sin llevarlo directamente a la cárcel, como es la costumbre en la mayoría de los pueblos donde hay cárceles. Sí. Bueno, así es. Y entonces ahí se produce el contacto con sus abogados, la gestión en lo que llega la resolución o el Tribunal de Atención Permanente da la no prisión o cualquier otra medida que se consigne en el artículo 226 del Código Procesal. Vamos a aprovechar ahí para que tú entonces nos hable con relación a esa parte. ¿Existe o está contemplado tener cárceles exclusivas o centros de reclusión para aquellos que están en esa etapa del proceso, que son preventivos, que todavía no pesan sobre ellos ningún tipo de sentencia definitiva? ¿Hay la posibilidad, sí, han contemplado eso ustedes? Correcto. Bueno, las normas internacionales, las reglas Mandela, llamadas reglas mínimas también, nuestra ley 113 establece lo que se consigna como la segregación y es no mezcla de preventivos y condenados, no mezcla de
con grupos de edad y también por los tipos penales. Eso es un trabajo y una deuda que en el proceso de la reforma y transformación tiene que estarse dando. Por ejemplo, nosotros tenemos ya el ejercicio, por ejemplo, en Najayo 20, le llamamos, que es un centro nuevo, apenas tiene 3 o 4 años. Tenemos la segmentación de pabellones de preventivo y pabellones de condenados. Muy bien, el apoyo de la Procuraduría al servicio suyo, porque realmente yo sé que para usted ha sido un gran reto. Anteriormente estaba dividido, habían 2 directores, uno del modelo viejo, otro del modelo nuevo. A usted le ha correspondido dirigir en conjunto todo esto. Claro. ¿Qué tal ha sido la experiencia, los retos, ha ido usted cumpliéndolo? ¿Cómo lo ha enfrentado? Sí, correcto. Bueno, el apoyo ha sido en la gestión de la magistrada Miriam Germán, directo, yo diría que amplio para este tema. Pero el reto ha sido grande porque producir la fusión de 2 sistemas antagónicos que estaban corriendo en paralelo en tanto a procesos que se llevan en el sistema viejo, el sistema tradicional, que es el llamado a erradicar, a abolir y que constituir todo en lo que es el esquema de reducir la sobrepoblación en las cárceles por vía de consecuencia del hacinamiento y el tratamiento individualizado a cada privado de libertad. Entonces, ahí hay que trabajar y hemos trabajado con los procesos, los procedimientos y los protocolos, pero también con el personal para trabajar con esa unificación. Ha sido un reto amplio, nos sentimos satisfechos de los avances que hemos llegado hasta acá. Contamos con un plan plurianual, con el apoyo de AECIT hemos logrado, con consultores internacionales y con todo el equipo, producir la hoja de ruta del sistema penitenciario para República Dominicana en los próximos 4 años. Recientemente la Defensoría Pública rindió un informe donde sale a relucir de que el 62% de los privados de libertad viven en un estado de hacinamiento en las cárceles del país. Me gustaría que usted nos hablara sobre ese particular, qué se está haciendo, es real ese señalamiento que hace la Defensoría Pública, o si por el contrario las cosas han mejorado allí. Bueno, ¿cómo andamos? El informe es un informe anual que, a juzgar por los contenidos, y yo llamo a que los actores del sistema de justicia penal ni siquiera puedan ver a profundidad el informe, porque el informe presenta mejorías en cuanto a condiciones reales de la educación, de la salud, de la alimentación en esa parte. Pero es una deuda del Estado. Entiéndase que estoy hablando de una deuda histórica, de décadas del Estado dominicano. Entiéndase que ni siquiera estoy hablando de los gobiernos. Estoy diciendo del Estado, una deuda social acumulada con el sistema penitenciario y el impacto de ese hacinamiento. El hacinamiento, reitero, que no es más que cuando una persona en un centro ni siquiera tiene un espacio digno, como mandan las reglas internacionales, para dormir, ni siquiera. Y imagínese usted, por ejemplo, que tampoco puede tener un tratamiento individualizado para poder trabajar como manda el artículo 40 de la Constitución de la República con la reinserción y reeducación de la persona privada de libertad. Y ahí voy con un ejemplo. Por ejemplo, el caso de La Victoria, que es esa oprobiosa cárcel que viene desde la dictadura, que con modificaciones y demás tiene una capacidad de espacio de unas 2.100 personas privadas de libertad. 2.100 y hoy día pero hoy día tenemos unos 7.400 personas privadas de libertad. Imagínense el reto que representa. ¿Cómo usted maneja esa sobrepoblación tan grande? Es una ciudad. Bueno, yo lo explico regularmente. Tiene mayor población que la población votante de Pedernales, y es una provincia. Entonces, La Victoria, concentrados ahí. Entonces, con eso, agua, alimentación, servicios de salud, educación, la convivencia, la armonía con que deba darse en ese aspecto, un aspecto complejo de ver y manejarlo, con personas que ya llegaron por haber hecho una violación al contrato social
en la sociedad. Imagínese usted lo que representa ello. Entonces ahí hay que ver y se ha estado y se ve. Hay allí se clasifica el detenido, o más bien el privado de libertad, porque para tú poder mantener la hegemonía, Claro. naturalmente que debe haber se supone hay una clasificación. ¿Cómo se maneja eso? Claro, Porque estamos hablando que La Victoria tiene cerca del 40% de la población carcelaria del país. Es correcto, ahí está el 32%, 32. de la población. Contamos con unos 25.500 personas privadas de libertad al día de hoy. Y es, como dije... O sea, ¿cómo manejar esto? Claro, tiene que producirse, como al efecto se realiza, una intervención hacia el tratamiento en cuanto a los grupos. Cuando digo tratamiento es la expresión de todos los aspectos multidisciplinarios que tiene que ver. El tratar con cómo reducir la ira, el cómo producirle los servicios, en cómo incentivar a que fundamentalmente los aspectos de carácter religioso y de la conducta sean con una intervención en grupos. Y esa parte se hace. Si no tuviésemos diariamente mayores elementos de conflictos que prácticamente no se perciben en ese centro con una población tan grande. La noticia buena es que desde hace ya unos años se ha estado trabajando en mover y abrir un centro en donde pueda transferirse todas esas personas, que es el centro que le llamaron la Nueva Victoria, que está en Las Parras, en el municipio de Guerra. En cerca de 3 años, los principales logros que podría señalar como director de... Claro. Yo recuerdo las palabras de la magistrada Miriam Germán en el momento de la designación nuestra en el año 2020, en agosto. Decía que sus acciones privilegien la vida humana. En tal sentido, el principal esfuerzo inicial de años es ver cómo la persona que está en privación de libertad, nosotros ejercer el mandato del artículo 40 de la Constitución y también lo que dice en la actual Ley 113. Garantía de sus derechos, que no le son conculcados, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, no le son conculcados. Entonces, ahí, de primer plano, la alimentación que era segregada, había suplidores de clase A, clase B y clase C para centros. La alimentación es única en los centros penitenciarios y todo el mundo anteriormente, exactamente, anteriormente eran suplidores que a su vez abastecían a la Procuraduría, ahora es un solo suplidor. Te iba a preguntar con relación a eso, porque ahora en el caso Medusa sale a relucir de que había una facturación bastante alta de los alimentos que recibían los privados de libertad versus lo que ellos realmente recibían. Claro. Hoy día, ¿cómo se está manejando eso? La alimentación. ¿Quién suple? Claro. Es los comedores económicos del Estado. Se realizó un contrato, se rescató, porque hace unos años cuando estuve ahí lo teníamos con comedores económicos y ahora de inicio, en el primer mes, se lo suple comedores económicos del Estado. Tenemos una muy buena relación. Y me atrevo a decir que la alimentación no es problema en el sistema penitenciario, en los privados de libertad. Hay comida sin problema. Hay comida suficiente y en calidad como manda, como come un dominicano en esa parte. Luego habrá que hacer algunas condiciones y avances sobre personas que están enfermos, que necesitan dietas, que en algunos casos también se hace y ahí hay que ir avanzando. Pero la alimentación no es problema. Los programas de reformación, claro, el ámbito educativo, deportivo, sí, correcto. ¿Cómo anda eso? Sí, bueno, los diferentes programas que apoyan el tratamiento penitenciario están fundamentados en ello. Y nosotros lo que hemos logrado es mejoría en las condiciones de las alianzas estratégicas con instituciones del Estado. Entiéndase, Infotep, el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos distritos educativos abiertos en los centros penitenciarios, o sea, distritos escolares, en donde se llevan la misma estructura, nos proveen los profesores y que además de ello tenemos los índices en las pruebas que se realizan más altos que inclusive que en la población abierta, de cómo pasan sus exámenes.
Eso es en el campo de la educación. Con Infotep tenemos ya 14 centros de los 44 y corriendo para que en este año pueda completarse todo de aulas modulares en donde se instruye, se enseña sobre todas esas, para el caso de las mujeres, parte de belleza, y para todos, mecatrónica, electricidad, carpintería, ebanistería, en fin, toda una gama de la oferta que tiene el Infotep está dentro de los centros. Eso es una alianza y un logro que hay que en este gobierno ver y agradecerle a esa gestión de Infotep. Me pregunta la gente que cuándo va a entrar la nueva Victoria, una obra que se presumía la habían inaugurado, pero que lamentablemente aún no está en funcionamiento. Claro. ¿Qué ha pasado y qué se prevé en los próximos días o en los próximos meses? ¿Cuándo se va a habilitar para ponerla en funcionamiento? Claro, bueno, ese centro todavía no tiene electricidad, tampoco los servicios de agua, y en base a las consultas locales e internacionales se ha producido y nosotros hemos trabajado en un rediseño. Como información que hay un decreto que declara de alta prioridad la reforma penitenciaria de nuestro presidente Luis Abinader. En esta gestión de la Procuradora General de la República, la gestión de la construcción de centros, de cárceles, fue pasada a quien tiene esa misionalidad, el Ministerio de la Vivienda. En ese sentido, se ha ordenado y ya ellos tienen el rediseño y con la parte litigiosa que ha existido, me parece que ya esa parte está resuelta a los fines de que ellos terminen. Y se espera que aunque no manejo el dato porque tiene que darlo el Ministerio de la Vivienda, pero que ya para el próximo año pueda estar operando ese centro. Al igual que terminar el centro de Pedro Corto para 1.100 personas. En este caso de Las Parras serían unas 9.200 personas que caben en 8 centros que se va a dividir. Bueno, antes ya de despedir este conversatorio con Roberto Hernández, me gustaría que nos hablara sobre los controles para evitar el asunto del trasiego de armas de fuego, celulares y la comisión de ilícitos en las diferentes cárceles y centros del país. Sí, claro. Bueno, ese es el reto de los sistemas penitenciarios en el mundo completo. El establecer los controles debidos para disminuir y llevar a casi a cero los ilícitos que entran a las cárceles. Entiéndase, cualquier tipo de ilícitos. Celulares no autorizados, sustancias controladas y demás. Entonces, para ello se hace de manera continua los procesos de requisas y el personal, además, que está llamado a hacer los controles de acceso. ¿El régimen de consecuencia qué hay con eso? Bueno, sí, nosotros cada día, por la naturaleza humana, tenemos un equipo, una unidad de asuntos internos y de inteligencia penitenciaria que observa esos temas y se aplica el debido proceso. De hecho, han habido, no debe ser orgullo, de una gestión, es decir, que hemos desvinculado una cantidad considerable por el hecho de que el resto vea que existen los controles para poder eliminar esos ilícitos. Al igual que avanzamos hacia el uso de la tecnología para el control en las entradas hacia ellos. Bueno, amigos televidentes, agradezco infinitamente que haya estado con nosotros el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales en la República Dominicana, coronel de la Policía Nacional, Roberto Hernández. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Si tiene algún tipo de mensaje ya de cierre. Sí. Gracias, Leandro. Decirle que hay muchas esperanzas en la hoja de ruta que hemos creado y que de aquí al próximo año se vería con el apoyo del gobierno central conjurada el déficit de plazas para poder eliminar lo que se llama la sobrepoblación y el hacinamiento dentro de las cárceles. Bueno, gracias por estar con nosotros. Este medio está a tu orden para cualquier tipo de difusión de informaciones relacionadas con el cargo que actualmente desempeña. Amigos televidentes, gracias a ustedes por estar con nosotros. Será hasta la próxima entrega de su espacio Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Bendiciones.